¿Pueden visualizar la presentación, compañeros? Sí, licenciado. Muy bien, muy buenas tardes, compañeros, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Perdón, es que están solicitando ingreso otros compañeros. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a continuar con un tema que está muy vinculado con las obligaciones de dar que nosotros abordamos en la última clase que tuvimos. En relación a estas obligaciones, a las obligaciones positivas de dar, surgen surgen varias instituciones y las principales instituciones que tienen que ver precisamente con las obligaciones positivas de dar, la primera es la teoría de los riesgos y la segunda es la teoría del saneamiento. Como vimos en la clase anterior, las obligaciones positivas de dar es una clasificación que se deriva de el objeto de la obligación, ya no por el sujeto, como habíamos visto, ¿verdad? Donde abordamos las mancomunidades, vimos las diferentes divisiones que habían en relación a la cantidad de sujetos que estaban incluidos o participaban dentro de una obligación, tanto en el punto, en el polo pasivo como en el polo activo, es decir, acreedores y deudores. En este caso, como es desde el punto de vista del objeto, entonces vimos que existían obligaciones positivas, negativas, obligaciones positivas de dar, ¿verdad? Obligaciones positivas de no dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Entonces, había una división ahí entre obligaciones positivas y obligaciones negativas. Entonces, dentro de las obligaciones positivas surgen estas instituciones que tienen que ver precisamente con el objeto, esa realidad material de la obligación. La primera de esas instituciones es la teoría de los riesgos. La teoría de los riesgos surge a partir de una situación en especial, una situación determinada.
en la cual el deudor no entrega el bien al acreedor. O sea, se queda a cargo del bien. Y obviamente lo custodia, ¿verdad? Mantiene una cierta custodia sobre el bien objeto de la obligación. Entonces, ¿qué pasa si hay un deterioro? ¿Qué pasa si se destruye? ¿Quién es el que corre a cargo de los riesgos? ¿Será el deudor, que es el que mantiene en determinado momento la custodia del bien, o es el acreedor? Entonces, aquí hay dos corrientes que de alguna manera han influenciado al código. El primero es el sistema romano, ¿verdad? Que surge precisamente de la jurisdicción y la legalidad que tenían los romanos en determinadas figuras. Tenían un avance significativo precisamente en lo que era su sistema jurídico. Como ya lo hemos visto, ¿verdad? Al ser una potencia, pues tenían un avance jurídico muy fuerte. Entonces, en Roma, la compraventa, ¿verdad?, se constituía por dos momentos en especial, por dos situaciones en específico. Primero, por la emptio. La emptio era cuando el vendedor recibía el pago, ¿verdad? Pero no entregaba el bien, solo recibía el pago. Y la venditio, que era cuando ya entregaba el bien el comprador. Entonces, ahí la situación del bien se podía deslindar de manera muy concreta, ¿verdad? En la emptio y en la venditio. En la emptio, cuando el vendedor recibía el pago. Y la venditio, cuando entregaba el bien. Un caso bien particular que se presentaba en Roma era precisamente en los astilleros romanos. Recordemos que tanto el comercio como la actividad bélica tenían un fuerte bastión, y era precisamente la actividad marítima, ¿verdad? Entonces, la elaboración de barcos era algo muy... En Roma, en ese momento, era algo que generaba, pues, riqueza, ¿verdad? Porque los barcos no solo servían para trasladarse de un lugar a otro, sino también de una manera más efectiva o más eficaz y a mayores distancias, sino que también servía para, pues, comerciar de una manera más efectiva y de una manera mayor. Y también estaba el hecho de que existían situaciones bélicas, precisamente en cuestiones marítimas, ¿verdad? Estaba la tenían una especie de ejército basado en naves que circulaban en el mar Mediterráneo en ese momento. Entonces, la elaboración de un barco era algo bastante, no solo usual, sino que podía ser un tanto oneroso e importante. Entonces, aquí se daba una situación bien especial, porque en determinado momento, quien quería adquirir un barco, lo pagaba. Pero el constructor de barcos, el dueño de los astilleros, que los astilleros son precisamente donde se construyen los barcos,
no entregaba inmediatamente el barco, sino lo construía. Entonces, al construirlo, quiera que no, eso llevaba un tiempo. Pero si en determinado momento, por situaciones ajenas al constructor, ya sea cuestiones climáticas o alguna otra circunstancia, el barco no se entregaba en la fecha que se había pactado, entonces o se destruía el adquirente o comprador, perdía su dinero. Pero si en determinado momento se construía el barco, como en ese momento uno de los materiales principales para la construcción de un barco era la madera. Entonces la madera podía aumentar su precio. O sea, había una especie de plusvalía y si en ese momento aumentaba de precio en ese lapso en el que se construía el barco, pues ya no le cobraban de más al adquirente. El vendedor ahí pues tenía que, ya había cobrado, ya había impuesto su precio y no había manera de que en determinado momento hubiera una como nivelación en el precio. Simplemente ahí sí se veía beneficiado el adquirente, porque el precio del barco iba a ser mayor. Pero habían riesgos dentro de esa construcción, como ya les comenté. Entonces, uno de los riesgos propios de la época, ¿verdad? Ya sea cuestiones climáticas o cuestiones bélicas. Entonces, si se destruía el barco, como les comentaba, el adquirente perdía su dinero. Entonces, ahí se toma esa situación como parte de la teoría de los riesgos, ¿verdad? La explicación que le daban los romanos era esa. Bueno, usted me pagó, pero los riesgos no los voy a asumir yo, que soy el vendedor. Pero si en dado caso también hay beneficios, no voy a asumirlos yo, que soy el vendedor. Ahí tendría que perder. Entonces, de esa manera, los romanos lo veían de una manera un poco más equilibrada, ¿verdad? Porque ya desde ese momento, como se originaban obligaciones, había que en determinado momento sopesar los riesgos que iban a afectar al objeto, a la cosa. Veamos ahora la siguiente diapositiva, compañeros. El sistema germánico. Aquí variaba un tanto a lo relacionado con lo que los romanos habían establecido, ¿verdad? Dentro del sistema germánico, si el bien se destruye en poder del vendedor, él va a ser el responsable, ¿verdad? Y debe reintegrar el dinero. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración, porque en este caso, nuestro Código Civil se ve profundamente influenciado por el sistema germánico. Veamos ahora nuestro Código Civil, compañeros. Veamos el artículo 1320. Dice el artículo 1320. La obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfecciona el convenio. El deudor es responsable asimismo de su conservación hasta que verifique la entrega. Aquí es un tanto diferente, ¿verdad?
pero la idea, el espíritu que el sistema germánico imponía, lo asumió influenció nuestra legislación. El artículo 1331 establece: la pérdida o deterioro de la cosa objeto de la obligación antes de la entrega se regirá por las reglas siguientes, perdón. Numeral primero: si se pierde sin culpa del deudor, la obligación quedará sin efecto y se devolverá lo que se hubiere recibido por cuenta del convenio. Segundo, si la pérdida fue por culpa del deudor, éste responderá al acreedor por el valor de la cosa y los daños y perjuicios. Y tercero, si la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el acreedor podrá rescindir el convenio o recibir la cosa en el estado en que se encuentre, con indemnización de daños y perjuicios en ambos casos, o disminución proporcional del precio si lo hubiere. Entonces vemos aquí, compañeros, cómo hay una reglamentación en relación a la entrega del bien y a los riesgos que pueden suscitarse. Y si estos riesgos afectan a el bien que es el objeto de la obligación. Entonces, ahí podemos verlo claramente, de conformidad con estos artículos. Esto de la teoría de los riesgos, compañeros, pues, como podemos ver, es una situación milenaria, ¿verdad? Porque viene desde el Imperio Romano. Entonces, que fueron quienes lo reglamentaron en un inicio de una manera más concreta, porque ya en determinado momento, en anteriores épocas primigenias, ya se hacía constar o se hacía relación precisamente a los riesgos que podía sufrir el bien que era objeto de la obligación. Ahora, veamos la siguiente teoría. Como vimos, las instituciones que se derivan precisamente de las obligaciones de dar, como hay que entregar un bien, una era esta, ¿verdad? La teoría de los riesgos. Y la segunda es esta que les voy a platicar, que esta es bastante interesante. Creo que al igual que la otra, pues hay algunas situaciones que son usuales. Y creo que muchas de las cosas que vamos a ver ahorita, pues tal vez en algún momento ustedes han podido observar parte de lo que es esta figura. El saneamiento. El saneamiento es como una especie de garantía que se otorga a quien adquiere el bien. Básicamente lo que se garantiza es la pacífica y útil posesión del objeto que se transmite o del bien transmitido. Básicamente es eso, la pacífica y útil posesión. Y ahorita vamos a ver por qué. El artículo 1543 nos habla un poco, señala precisamente sobre lo que es el saneamiento. Dice: el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce o disfrute de una cosa. Entonces, vamos a ver ahorita el saneamiento por evicción. Entonces, básicamente el saneamiento lo que persigue es que el adquirente tenga garantizada no solo la posesión del bien, sino
el desarrollo del mismo. Y ya vamos a ver por qué. El desempeño que pueda tener este bien. Veamos. El primero de los saneamientos que establece nuestra ley es el saneamiento por evicción. Evicción. Evicción quiere decir vencido en juicio, vencer en juicio. ¿Por qué en una situación en la cual se está trasladando un bien, recordemos que estamos dentro de las obligaciones de dar, tendríamos que mencionar esta frase, vencer en juicio? ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Veamos. Es cuando una persona, en virtud de haber sido vencido en juicio, afecta la pacífica y pública posesión que tiene el adquirente sobre una cosa determinada. Les voy a poner un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Resulta que aquí, en la cuadra donde yo vivo, hay un vecino que tiene un carro muy, muy bonito. Entonces, siempre paso viendo el carro y la verdad es que para el vecino no ha pasado desapercibido mi interés sobre el carro. Entonces, en una de esas me dice, mire, he visto que le gusta bastante mi carro, se lo vendo. Entonces, bueno, le digo yo, sí, su carro está muy bonito, pero la verdad es que creo que debe ser bastante caro. Entonces me dice él, no, mire, el precio es este. Y la verdad a mí me resulta en ese momento muy, muy barato, ¿verdad? Bueno, me parece muy bien. Hagamos un negocio, hagamos negocio. Entonces vengo yo y se lo compro. Entonces me quedo con el carro. Cuando a partir de un par de meses, o sea, transcurridos un par de meses, de repente viene gente con una orden judicial a decirme que se tragó embargo en relación al vehículo, que me lo tienen que quitar. ¿Y qué fue lo que pasó? Resulta que el vecino había acudido a una de esas famosas ferias de los vehículos. En esas ferias, inmediatamente, ahí hay bancos, ¿verdad? Entonces ahí uno puede acceder a la información que los bancos tienen, en el sentido de que le pueden decir a uno, bueno, si le podemos otorgar el crédito o no. Entonces vino, compró el carro a crédito, ya no lo pagó, o sea, lo pagó un tiempo, después ya no lo pagó, entonces lo ejecutaron. El banco lo ejecutó. Bueno, el banco da el dinero a la empresa que vende los vehículos y la persona que compra el vehículo se queda pagando al banco. Entonces vino el banco y lo demandó. Le siguió un proceso judicial y emitió sentencia. Entonces ya fueron conmigo, que era el que tenía en ese momento el vehículo, y me lo quitan. Entonces ahí el vendedor fue vencido en juicio, de tal manera que afectó mi pacífica y útil posesión del bien. Entonces me lo quitaron porque él ya estaba demandado, él lo sabía, y aún así me vendió el carro. Entonces ahí ya proceden las acciones civiles, daños y perjuicios, se le pueden deducir daños y perjuicios por el dinero que yo perdí.
¿verdad? Porque prácticamente el vehículo ya no, el vehículo tenía un proceso judicial encima. Entonces a esto se le denomina saneamiento por evicción. Por eso se traslada la palabra evicción, ¿verdad? Porque significa vencer en juicio. Veamos, compañeros, el artículo 1548 de nuestro Código Civil. Dice, saneamiento por evicción. Tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquirente por sentencia firme en virtud de un derecho anterior a la enajenación de todo o parte de la cosa adquirida. Entonces, el derecho anterior, es decir, el derecho de propiedad que tenía el vecino sobre el bien, estaba afectado. Estaba afectado porque en este caso, él ya estaba demandado. Les pongo un ejemplo, otro ejemplo, que me están comentando que no les quedó muy claro lo del vehículo. Bueno, una persona que compra una casa. La compra a plazos. Pero después la deja de pagar. Entonces viene el vendedor en ese momento y lo demanda para que le paguen. O si no, inician el remate del bien inmueble. Entonces viene y lo vende a un tercero. Entonces el tercero, muy contento, compra la casa sin saber que ya está demandado el vendedor, que su derecho de propiedad está afectado, y se lo vende así. Después viene el banco y viene conmigo. Vamos a rematar el bien, porque la persona que le vendió a usted la casa debía a la casa, a otro acreedor, puede ser al banco, debía. Y como ya no pagó, entonces lo ejecutamos. Ahora le vamos a quitar la casa. Precisamente aquí la compañera Corina Velázquez dice, por eso es que hay que establecer si tiene limitaciones. Exacto, así es. En los contratos de transmisión de dominio se hace constar que el bien carece de limitaciones, anotaciones o gravámenes vigentes. Limitaciones pueden ser en algún momento una servidumbre o un usufructo, una cosa así. Anotaciones es que el derecho está afectado, el derecho anterior. Entonces ahí se está, porque en determinado momento se le demandó, entonces ese derecho está afectado y se traba embargo para poder recuperar, para que el acreedor pueda recuperar su bien inmueble. Entonces, por eso se dice que está libre de anotaciones. Y gravámenes por si estuviera hipotecado. Esto es desde el punto de vista civil, compañeros. Desde el punto de vista penal, pudiera estar tipificado como una estafa o una cosa así, ¿verdad? Pero en este caso, lo estamos viendo desde el punto de vista civil. Estamos viendo esta figura, esta teoría, que en determinado momento brinda un respaldo a quien adquiere el bien. Por eso se dice que es una especie de garantía. Claro que bajo otras situaciones y bajo otra, y reglamentado de una manera distinta en nuestra legislación. Por eso se le llama así. Por eso se dice, mire, es que planteemos el saneamiento por evicción, porque
Lo que pasa es que la persona le vendió el bien, pero él ya estaba demandado porque no lo había pagado. Entonces ahora procedamos de esta manera. Y se procede y se le deducen daños y perjuicios. Recordemos que el derecho civil es pecuniario, entonces se le va a plantear esta acción y él va a tener que pagar. Veamos ahora el saneamiento por vicios ocultos. Realmente los dos tipos de saneamiento se presentan de manera usual dentro de la práctica, pero este en especial es una situación bien interesante porque creo que este todavía se presenta con más frecuencia que el anterior. Y es que, para ponerles un ejemplo, en relación al saneamiento, bueno, saneamiento por vicios ocultos es cuando tiene algún tipo de problema el bien. Y el vendedor no nos lo dice. Tiene un desperfecto mecánico o alguna cuestión así que evita que su desempeño sea óptimo. Entonces, lo que sucede aquí es que hay un problema, ¿verdad? Porque el bien está viciado. Y les pongo un ejemplo siempre con el vehículo. Resulta que compro un vehículo y cuando compro el vehículo, a los 15, 20 días, el carro se funde. ¿Y qué pasó? Bueno, tenía algún problema en el motor. El motor venía con problemas. Se me arruina. Entonces ahí yo tengo que solicitar el saneamiento, es decir, que saneen ese bien, que me paguen los daños que me provocaron y perjuicios, ¿verdad? Porque el bien no estaba funcionando correctamente. Entonces aquí es un poco distinto, porque aquí en esta situación no hay una acción judicial iniciada. Aquí se refiere al desempeño del bien. Veamos, compañeros, el artículo 1559, saneamiento por vicios ocultos. Dice: el enajenante está obligado al saneamiento por vicios o defectos ocultos de la cosa enajenada, que la hagan impropia o inútil para su uso, para el uso que se le destina, o que disminuya este uso, de tal modo que de haberlos conocido el adquirente no hubiere aceptado la cosa o el precio convenido. Si yo sabía que el carro tenía problemas, tal vez no lo hubiera comprado. Entonces, eso es lo interesante de esta situación, porque, bueno, mire, la verdad es que si el carro viene malo, yo no lo voy a comprar. Otra cosa es si yo estoy enterado y así lo compro. Entonces es diferente. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. El artículo 1560 dice: el enajenante no es responsable de los defectos o vicios manifiestos o que están a la vista, ni tampoco de los que no lo están, si el adquirente, por razón de su oficio o profesión, debe fácilmente conocerlos, salvo el caso de que el enajenante haya declarado que la cosa se entregaba sin ningún defecto. Es aquí donde esta última parte de este artículo es la que hay que tener bien en consideración. Realmente el artículo en sí hay que considerarlo, pues, porque es parte de nuestra legislación, pero esta parte última es de lo que estamos hablando. Hay que hacer del conocimiento
de una de las, de la otra parte, el hecho de que el bien tiene problemas. De esta manera, ya no va a existir esa responsabilidad por parte del vendedor. Mire, yo le dije, le aclaré, aquí está el bien, tiene algún problema. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Aquí es cuando la persona se da cuenta de que el bien está afectado. Tiene un vicio o tiene realmente un problema que impide su funcionamiento correcto. Entonces se plantean dos acciones. Se pueden plantear dos acciones. Aquí vi que varias personas decían, bueno, pues entonces se regresa al bien o se le devuelve el bien y se devuelve el dinero, pero para eso existen precisamente estas acciones de las que vamos a platicar ahorita. La primera es la acción redimitoria, ¿verdad? Me vendieron el carro no servía, ¿qué voy a hacer? Entonces, dejo sin efecto la contratación. O me vendieron una casa y la casa está a punto de derrumbarse. Entonces digo yo, bueno, no. Y no me dijeron a mí nada, entonces rescindamos este contrato, planteemos una acción redimitoria, ¿verdad? Entonces las cosas vuelven al estado anterior. Ahí ya dejo yo sin efecto, mi intención es dejar sin efecto ese contrato. Lo que pasa es que la rescisión, compañeros, como tal, pues las partes elaboran un contrato que deja sin efecto otro contrato. En buena parte de voluntad, pero en este caso no, porque me preguntan aquí qué pasa si la otra persona no quiere devolverlo. Pero lo que sucede es que la acción redimitoria es una acción que vamos a plantear ante un juzgado, ante un órgano jurisdiccional, y de esa manera va a venir la orden. Bueno, deje sin efecto el contrato, que las cosas, devuelva el dinero y devuelva el objeto. Entonces, eso en determinado momento hace que las cosas queden sin efecto. El otro ejemplo que yo les planteaba aquí era en relación a la compra de un bien inmueble que tiene un abrevadero, porque yo tengo ganado. Pero resulta que el ganado se está muriendo porque el abrevadero no funciona. Ahí ya no hay agua. Y eso no me lo advirtieron. Entonces plantea una acción redimitoria. Y eso rescinde el contrato. Y las cosas vuelven al estado anterior. Pero también hay otra acción. Resulta que yo compré un vehículo y el vehículo tenía mal el motor, pero el carro me gusta mucho. Está muy bonito y mire, lo que pasa es que hay que invertirle, ¿verdad? Entonces ahí lo que se plantea es una acción denominada estimatoria, acción estimatoria, o como los romanos la denominaban quanti minoris. Esta acción lo que hace es que reduce el precio, deduce del precio la reparación que hay que efectuar.
Entonces, supónganse, el carro cuesta 40,000 quetzales, pero se fundió el motor. Entonces tengo que repararlo y la reparación cuesta 10,000 quetzales. Entonces lo que yo le tengo que pagar son 30,000. Se reduce el precio porque se deduce la reparación del precio total. No está de más decirles, compañeros, que estas acciones son excluyentes una de otra. O sea, si planteo la acción redimitoria, no puedo plantear la acción estimatoria. Si planteo la acción estimatoria, no puedo plantear la acción redimitoria. Porque una acción da acceso a que, a que se termine la contratación, y en la otra a que la contratación siga, pero con ciertas condiciones, ciertas situaciones. Veamos el artículo 1561, por favor, compañeros. Dice: por los vicios ocultos de la cosa, tiene el adquirente derecho a ejercitar a su elección la acción redimitoria para que se rescinda el contrato, o la acción estimatoria para que se le devuelva del precio lo que la cosa vale menos. Entonces, de esa manera, se pudiera en determinado momento, o sea, dar por terminada la obligación al rescindir el contrato, o continuarla pero modificada, porque se afectaría el precio. Veamos la siguiente diapositiva, compañeros. Aquí les hago yo relación de dónde está establecido lo que se refiere a los vicios ocultos en los bienes en general, a los vicios ocultos en animales. Recordemos que los semovientes también son objeto de comercio. ¿Qué pasa si compro un animal de carga y resulta que viene enfermo y se muere, o viene enfermo y ya no puede trabajar? ¿Cómo en determinado momento se va a plantear algún tipo de acción en este sentido? Y por último, tenemos los vicios ocultos de los bienes inmuebles, regulados en el artículo 1570. Ahora, la acción que se va a plantear, ya sea la acción redimitoria o estimatoria, cuando prescriben, está establecido en el artículo 1572 del Código Civil, ¿verdad? Entonces, deben de ejercitarse dentro de los 6 meses de celebrado el contrato. Se tienen que plantear estas acciones. Recordemos que estas acciones van directamente al saneamiento por vicios ocultos, ¿verdad? Y en el caso de animales, como es una situación especial, el saneamiento prescribirá 15 días después de que se efectuó la compra. Entonces, eso es para el tiempo en el cual se debe de plantear la acción para reclamar el derecho que se está violentando. Y por último, les ponía yo aquí algo que ya les trasladé, es que no está de más decir que una acción excluye a la otra, ¿verdad? Porque la primera deja sin efecto la obligación, la contratación, y la otra solo lo modifica, porque deduce los gastos que se están realizando por las reparaciones que se van a desarrollar. Entonces, compañeros, ¿tienen ustedes alguna duda, inquietud o observación? Ver la compañera Jamie Anaí Cruz Escobar levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Sí, compañera. ¿Qué sucede cuando no hay contrato? ¿Se podría implementar alguna de estas figuras, licenciado? Cuando no existe, lo que pasa es que en este caso se acude con el juzgador, ¿verdad? Al órgano jurisdiccional
correspondiente y se tienen que aportar las pruebas correspondientes, ¿verdad? Para establecer que sí existe una obligación, que tal vez en determinado momento no, por dejadez, ¿verdad? No se constituyó de manera escrita, pero sí existe. Y vemos que hay que se quiso pasar de listo una de las partes. Entonces, de esa manera, ya el juez emitirá ya su resolución, ya resolverá en ese sentido y mandará, ya sea a que se deje sin efecto esa obligación o que se deduzca la parte que corresponde. No sé si respondo a su pregunta, compañera. Sí, licenciado, muchas gracias. A la orden. A ver, compañeros, otra inquietud, otra observación. Este tema es un tema bien interesante porque es un tema que se da con mucha frecuencia. Es por eso que debe de hacérsele constar a la otra parte cuál es la situación del objeto que está siendo el actor principal en la obligación, ¿verdad? Debe de establecerse si tiene limitaciones, si tiene anotaciones, si tiene gravámenes. La contratación debe de ser, a mi criterio, siempre por escrito. Sí hay una excepción, y es cuando el contrato, la cuantía del contrato, es decir, el valor del contrato no excede los 300 quetzales, entonces la ley sí establece que el contrato puede ser oral. Pero eso es complicado, entonces eso trae problemas porque después hay que comprobar la existencia de la obligación por medios de probatorios correspondientes y eso no solo lleva tiempo, sino dinero. Entonces, como una recomendación de tipo personal es que la mayoría de contratos o cada vez que se vaya a efectuar un contrato que va a generar una obligación o la va a modificar o la va a extinguir, que sea por escrito, ¿ya? Para que en determinado momento sea más fácil que instituciones como esta, como el saneamiento, puedan accionarse y se nos otorgue en determinado momento esta especie de garantía para que puedan responder las personas que en determinado momento incurran en cualquiera de estas situaciones, ¿verdad? Ya sea en la evicción o en los vicios ocultos. Miren, compañeros, aprovecho este momento para comentarles que el día jueves por la tarde voy a estarles entregando el laboratorio que corresponde al segundo parcial, ¿verdad? Para que ustedes den respuesta con base en las clases que se han subido y con las diapositivas que se les han hecho llegar. Porque me parece que el examen es el 27 de abril, ¿verdad? Es jueves 27. Entonces, ya para que ustedes estén ya bien preparados, compañeros. Bueno, compañeros, entonces yo hasta aquí dejaría la clase del día de hoy. Perdón, alguien levantó la mano. Ana María Castillo. Buenas noches, licenciado. Disculpe, me regala unos minutos. Es un tema ajeno a la clase. Bueno, entonces voy a dar por terminada la clase y ahorita me platica usted. Entonces, compañeros, que pasen ustedes una feliz noche, compañeros. Dios los bendiga. Nos vemos entonces el día jueves por esta misma vía y siempre en el mismo horario. Gracias, compañeros. Gracias, licenciado. Feliz noche, bendiciones. Gracias, compañeros.